Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches para todo el resto de Latinoamérica y el mundo. Buenas tardes a México. El día de hoy agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y sobre todo la asistencia de Venerable Norbu. Como cada mes ya tenemos, esta es la 10ª clase, descubriendo el potencial de tu mente. Venerable, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias. Le cedo el micrófono, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. No, pues gracias a ustedes. Ahora estaba pensando también que, este, parece que no, pero casi ya vamos a cumplir el año. Estábamos, como dices, a 10 meses y yo veo mis cuadernos y digo, chispas, nos falta todavía mucho. Pero bueno, vamos haciendo lo que vamos pudiendo, ¿verdad? Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Definitivamente nos podemos hacer conscientes de en ocasiones lo difícil que es podernos reunir. Tenemos a lo mejor diferentes actividades, trabajo, las condiciones también de la pandemia, las condiciones también pues de casa, familiares. Si pensamos realmente es difícil, es raro que podamos juntarnos y sin embargo que se den las condiciones para que estemos aquí pues lo hace todavía mucho más extraño, mucho más raro. Si pensamos también en que las causas o las condiciones que pudieron haber acabado con nuestra vida, por ejemplo, en este mes que ha pasado, nada menos el día de ayer, en la noche, en la mañana, en esta mañana, nos podemos dar cuenta verdaderamente que somos muy, muy afortunados de podernos reunir aquí y seguir también interesados en estudiar la mente. Entonces me siento muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes porque pues es casi un milagro que todavía tengamos vida, que estemos aún aquí a pesar de todas las vicisitudes que se presentan en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, sobre todo por tener este interés. Estoy ahorita preparando un curso que voy a dar mañana acerca precisamente de la mente. Y me ponía yo a pensar de verdad que el que tengamos interés en conocer nuestra mente, cómo funciona, eh, me hizo realmente sentir que somos sumamente afortunados. Hay tantas cosas en la vida cotidiana que nos pueden distraer de este estudio. Y aquí estamos, fíjense, aquí estamos reunidos como cada mes haciendo el esfuerzo por conocer a nuestra mente y sobre todo para poderla adiestrar, ¿no? En ocasiones estamos muy enfocados, por ejemplo, en que queremos reducir el enojo, o queremos acabar con el enojo en nuestra vida, o queremos acabar con la tristeza en nuestra vida. Pero si no conocemos cómo funciona nuestra mente, será prácticamente imposible, una tarea inalcanzable, el que nosotros podamos eliminar de nuestros hábitos el enojo, la tristeza, las emociones aflictivas, porque son muy fuertes, es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, de verdad, me siento muy contenta, les agradezco mucho que tengan interés de estudiar su propia mente, de estudiar cómo funciona su propia mente y deseo de todo corazón que estos estudios traigan no nada más un conocimiento, sino también una verdadera comprensión de las personas que son, de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas veces nos quedamos encasillados en que somos, si hacemos determinadas cosas, somos una buena persona y si hacemos determinadas cosas, somos una mala persona. No, no por ahí alguien es que si el curso es en línea. Sí, sí, el curso es en línea, es el fin de semana, luego le paso los datos a Betty por si alguien está interesado, con mucho gusto. Este, mm, en ocasiones, les comentaba, tenemos esta idea de que haciendo determinadas actividades eh, somos buenas personas y si hacemos otras somos malas personas. La realidad es que no somos ni una ni otra, o sea, no somos ni buenas personas ni somos malas personas.
Cuando nosotros estudiamos un poquito, por ejemplo, cómo funcionan nuestras conciencias sensoriales, ahorita estamos viendo esta parte, eso ya lo vimos, estamos estudiando esta parte de los factores mentales. Y la idea de ir estudiando y familiarizándonos con estos factores mentales es precisamente entender que este es el mecanismo cómo opera mi mente. No es que porque me dejo secuestrar por el enojo y hago determinadas acciones, soy una mala persona. Pues no, o sea, cuando se activa este factor mental y surgen estos pensamientos a los que estamos familiarizados, estos hábitos en nuestras acciones, pues hacemos y nos comportamos de una determinada forma. Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, estos factores mentales virtuosos que estamos viendo ahora, tenemos la oportunidad de, de dejar estos hábitos, estas impresiones mentales cada vez que lo hacemos, de tal forma que algún día surjan de manera espontánea. Entonces, cuando nosotros nos habituamos a aplicar estos factores mentales de manera espontánea, pues tampoco somos buenas personas. Es simplemente el resultado de aplicar la familiarización de estos factores mentales para que surjan de manera espontánea. Entonces, deseo de veras de todo corazón que estos estudios les estén ayudando para tener una mejor comprensión de la persona que son, de sus actitudes, de sus pensamientos, de las acciones que llevamos a cabo y que podamos desmitificar estas ideas que tenemos de ser una mala o buena persona, que no nos ayudan para nada y al final del día son erróneas. No somos ni una cosa ni la otra. La mente, como estamos viendo, la mente es un mecanismo, si pensamos en una máquina, tiene muchos botones y cada uno de estos botones tiene una función específica. Cuando esta función se activa, es la experiencia que tenemos o surgen las acciones imbuidas o coloreadas por esos factores mentales, pero no nos hace ni buenas ni malas personas. Y pues también que podamos nosotros a través de estos estudios abrir nuestro corazón a entender a los demás. Nos hace falta mucho entender a los demás antes de estarlos enjuiciando, entendernos a nosotros mismos y poder hacer un esfuerzo grande para poder entender a los demás, porque el mecanismo de la mente de los demás seres que nosotros conocemos en el reino humano, los que nos caen bien, los que no nos caen bien, los que somos muy cercanos, los que no son tan cercanos, así como los animales pequeñitos, medianos y grandes, tienen exactamente el mismo funcionamiento de su mente. Entonces, deseo de veras de todo corazón que lleguemos pues a esa comprensión y que podamos abrir nuestro corazón de tal forma que podamos algún día empezar a generar esta ecuanimidad. Sin esta ecuanimidad no hay forma de generar el amor genuino y la gran compasión. Entonces, bueno, pues con esta introducción generamos esta motivación de estar aquí en este momento y podemos simplemente tomarnos unos minutitos para hacer una meditación unipuntual en la respiración. Lo único que hay que hacer es observar nuestra respiración, inhalando y exhalando de forma natural. Si te sirve, puedes imaginar que tu cuerpo está completamente vacío por dentro de órganos, de huesos, de musculatura, y que cada vez que inhalas se infla ese globo y cuando exhalas se desinfla ese globo. Y trata de hacer lo mejor que puedas para aplicar estos factores mentales de la atención, de la concentración, que nos ayudan a generar la memoria y que podamos sostener este objeto que es la respiración, la atención en la respiración. Inhalando y exhalando de forma natural, recordando que este es un ejercicio meramente de observación.
esta forma establecemos nuestra motivación individual de estar aquí en este momento. Podemos establecer una motivación colectiva como grupo, que estos estudios puedan darnos las herramientas para que generemos un profundo entendimiento hacia nosotros mismos, hacia los demás seres, que podamos desarrollar el buen corazón hacia nosotros mismos y hacia los demás seres. Y regresamos nuestra atención aquí y ahora. Pues muy bien, bienvenidos. Voy a rectificar con ustedes. Según me recordó Betty, estamos viendo los factores mentales virtuosos, ¿no? Y hemos visto el de la fe, la vergüenza, la consideración, la ausencia de apego, la ausencia de odio, y ahí nos hemos quedado. ¿Cierto? Bien. Aquí, pues también mi invitación a todos a que escuchen con atención, que hagan sus propios apuntes, porque ya me enteré ahí que todos están beneficiándose de los apuntes de Estela, que tan bondadosamente está haciendo, pero tampoco hay que hacer total confianza, en el sentido de que, pues, uno hay que tomar nuestras propias notas, sobre todo porque hay veces que cuando nosotros tomamos notas, escribimos ciertas cosas de lo que nos damos cuenta y cuando lo compartes hay un poquito de distorsión. Entonces, nada más ahí para que estemos muy atentos sí, muy bien, Betty, muy bien, ya veo ahí los apuntes, muy bien. Cotejar nuestros apuntes con los de Estela, que se los anda compartiendo por ahí, Estela, muy bien. Todavía tengo pendiente ahí dar esa revisión. Espero que estuvimos un poquito ocupados ahí en el centro porque nuestro maestro se iba ya se fue hoy. Entonces, estuve un poquito ocupada con varias cosas, pero espero la próxima semana darle ya una leída a eso que me han mandado, ¿sale? Bueno, pues vamos Gracias, entonces. Pilar. Sí, gracias. Tengo una duda antes que avancemos de la ausencia de odio y enojo, porque yo hice el resumen, pero tengo mi pregunta. Ajá. Sí. A ver, 1, meditar en la transitoriedad, porque yo acá anoté eso y después no sabía si lo estaba conectando bien, en que todo cambia momento a momento. ¿Nos ayuda a desarrollar el factor mental de la ausencia de apego? Porque no entiendo por qué puse eso ahí, por eso estaba con ausencia de apego y entre las notas. Eso lo pusiste porque lo que pasa es que cuando estábamos viendo, me acuerdo bien, cuando estábamos viendo la ausencia de apego, tú preguntaste acerca del apego y te dije, Sí, vamos a ver después en las emociones aflictivas, pero claro. como un bocadito, digo que un método para transformar el apego es pensar en la transitoriedad del objeto. Porque el Bien. apego lo que tiene característica es que nosotros queremos asirnos, queremos aprender con H, aprender, o queremos agarrar o coger, algunas suenan mejor en diferentes partes, pero bueno, es como eso es de agarrar el objeto. Sí. Entonces, lo que surge en el apego es eso, que le vemos características que no tiene y queremos asirnos como para siempre del objeto. Entonces, yo comenté que uno de los métodos para transformar el apego es estar consciente de los cambios que surgen momento a momento y sobre todo de la transitoriedad. Por eso lo tienes apuntado ahí.
En realidad eso Bien, es del apego. Te lo preguntaste en la ausencia de apego. claro, ¿cómo decir? Y en la ausencia de odio, que es el Ujú. conocedor que vence el enojo tras observar los tres objetos que pertenecen al enojo. ¿Cuáles son esos tres objetos que le pertenecen al enojo? Son, por ejemplo, se van haciendo, de hecho, son tres y cada uno de esos tres se divide a su vez en otros tres, en realidad son 9. Por Son ejemplo, nueve. puedo poner, haz de cuenta, cuando tú, bueno, puede surgir el enojo hacia un enemigo, por ejemplo, hacia una persona Sí, que te cae mal, surge el enojo. Lo vamos a ver un sí. poco más, no quiero abarcar mucho porque esta es la ausencia de enojo. Entonces, el enojo, Ah, ¿sí? Es la entonces llegamos en el próximo capítulo. Está bien. lo digo rápido, pero lo voy a profundizar más cuando veamos el enojo. Pero solo pongo un ejemplo para que veas a qué nos referimos. Los tres objetos son los seres, los fenómenos y las fuentes de sufrimiento. Luego vamos a ver eso. Pero en Ah, términos bueno. generales te doy un ejemplo. Cada uno de esos tres tiene también a su vez tres subdivisiones. Por ejemplo, te molestas o te enojas con una persona, con X. Y entonces después Sí. pones la etiqueta de enemigo. Una vez que tienes etiqueta de enemigo, no nada más surge el enojo en base a esa persona que te has enojado o que has determinado que es enemigo, sino incluso con un amigo tuyo o una amiga tuya que le hable al enemigo, surge el enojo. Uh-huh. Si Claro. le beneficia, uh-huh. Entonces el enojo se va haciendo como sus vertientes, porque no nada más es el enemigo el objeto de enojo, sino también con aquel que ayuda al enemigo. ¿Mm? Y así Sí. sucesivamente. Entonces, cada uno de estos tiene sus variantes. A eso se refiere. Uh-huh. Bien, gracias. Ya está, ya no pregunto. No, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que haya surgido por ahí de alguien más? O comentario también, no tiene que ser pregunta. ¿No? Me voy a... Entonces, aquí vamos a compartir. Presentar diapositivas desde la dispositiva actual. Entonces, nos habíamos quedado entonces ahí en la ausencia de enojo. Vamos a ver entonces ahora la ausencia de ignorancia. Este es otro de los factores mentales virtuosos. Ahí me faltó una C, dice factor, ¿no? Es factor. La ausencia de ignorancia se podría reducir precisamente a que es un factor mental que surge como conocimiento que adquiere a través del análisis y puede servir como antídoto para la ignorancia. Es un conocimiento que surge de una determinada sabiduría, por ejemplo, a través del estudio. Es por eso muy importante el estudio. El estudio es muy importante porque nos ayuda a generar razonamiento lógico, no para generar esta creencia ciega. Entonces, la sabiduría a la que se refiere aquí es una cierta sabiduría, pero no se refiere a la sabiduría que comprende la ausencia de entidad, es decir, la vacuidad. Se refiere a esta ausencia de ignorancia que surge a través del razonamiento, a través del análisis, a través del estudio. Entonces, por eso muchas veces escuchan ustedes que a veces en las enseñanzas dice, el método para entrenar la mente es escuchar, se refiere a estudiar propiamente, reflexionar y después se medita en lo que se estudia. Entonces se estudia para tener la base filosófica, para entender, por ejemplo, en este caso, los significados, la función de la mente. Para eso estamos estudiando. Sin embargo, si no reflexionamos en esto que estamos estudiando y no meditamos después en ello, este conocimiento solo es un conocimiento. La ausencia de ignorancia aquí se refiere a este conocimiento que surge precisamente de aplicarnos en las acciones virtuosas, por ejemplo,
a través del conocimiento que surge y del análisis a través de escuchar, de la concentración unidireccional, de la contemplación acerca de un tema en específico, y su función es precisamente servir de base para involucrarnos en conductas correctas, o es decir, para no involucrarnos en conductas erróneas. Si ustedes se han fijado en su vida cotidiana, nosotros dejamos de hacer determinadas cosas por varios motivos. La otra clase, por ejemplo, veíamos factores mentales súper importantes, el de la consideración y la vergüenza. Son factores mentales que nos ayudan a determinarnos en no dañar a otros seres o no hacer una determinada conducta porque no es apropiada o para esos seres o para la comunidad, etc. Es decir, hay un daño que se presenta. Y en este caso, la ausencia de ignorancia nos sirve igual para evitar las conductas erróneas. Cuando nosotros tenemos esta sabiduría mundana que surge del entendimiento de las escrituras, del estudio, de la contemplación, entonces somos capaces en nuestra vida de corregir nuestras acciones que dañan a otros, no tanto por el qué dirán o por el qué pensarán, sino porque sabemos que son incorrectas. ¿Por qué? Porque dejan una huella no virtuosa en nuestro continuo mental, ya con independencia del daño que se cause hacia afuera. Entonces, en este caso, esta ausencia de ignorancia se refiere precisamente a esta sabiduría que surge de la escucha, de la contemplación, de la reflexión, de la meditación. Es una sabiduría mundana, no se refiere a la más suprema, que es el logro de la vacuidad. Se refiere a esta mundana que nosotros generamos a través de estas acciones. Esta sabiduría, esta sabiduría que se presenta en nosotros a través del razonamiento lógico es lo que nos ayuda precisamente a quitar estos velos, las primeras capas como más burdas de lo que es la ignorancia. Esta ignorancia de cómo existen los fenómenos y de cómo existe nuestra propia existencia. Por ejemplo, les decía yo que estaba preparando un material para un curso y entonces estaba yo pensando en cómo funcionan las conciencias sensoriales. Y estaba yo pensando, por ejemplo, nosotros, aquí tengo un vaso de agua y cuando yo tomo agua, ¿no? Yo tengo esta idea que estoy tomando agua, como si hubiese una entidad adentro de mí que está tomando agua, como que tengo el poder incluso de decisión de tomar el agua y de saborearlo. Cuando nosotros nos contactamos con un objeto, nuestra conciencia sensorial gustativa, en este caso, se contacta. No es que alguien esté tomando agua. La conciencia sensorial gustativa hace una función a través de lo que es la boca, las papilas gustativas, la saliva, todo el mecanismo físico lo activa el poder sensorial gustativo que hace que la conciencia sensorial gustativa surja y por lo tanto se tiene se queda en la lengua, en la boca, este sabor de lo que uno está comiendo. Pero en nuestra vida nosotros pensamos, yo estoy comiendo como si hubiese una entidad, pero no nos damos cuenta que en realidad no es que hay una entidad, es todas estas cosas que nosotros etiquetamos como oler, como ver, como escuchar, en realidad es el resultado de la dependencia de los órganos físicos con los órganos que digamos con la mente, con los poderes sensoriales mentales y con las conciencias sensoriales que les corresponde, la visual, la auditiva, etcétera. Entonces, cada estas experiencias, nosotros tenemos como esta idea de que surge este yo haciendo estas actividades, saboreando, oliendo, escuchando, pero en realidad la conciencia surge cuando existe la dependencia de las causas y de las condiciones.
está el órgano, está el poder sensorial, está la conciencia, y entonces la conciencia sensorial, por ejemplo, visual, surge cuando el poder sensorial visual impacta en el ojo y el ojo impacta en el objeto y entonces se percibe la forma. Entonces, pero no hay alguien viendo. Entonces, nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos muchas concepciones erróneas. Esa es parte como de la ignorancia cotidiana, más allá de lo que se logró de la vacuidad. Y la ausencia de ignorancia es esta comprensión que viene a través, por eso digo mundana, porque es a través del estudio, del razonamiento, y que nos puede precisamente ayudar en relacionarnos con los objetos de una mejor forma. Entonces, esta es la ausencia de, de ignorancia. Junto con la ausencia de ignorancia, con la ausencia de apego y la ausencia de odio, son factores mentales muy importantes. Todos son muy importantes, pero especialmente estos tres importantes, quiero hacer énfasis ahorita que lo estamos viendo, porque si se fijan, son los antídotos de los tres venenos. Los tres venenos son las emociones aflictivas de donde derivan todas las emociones aflictivas, que son el enojo, el apego y la ignorancia. Esos son los tres venenos. Podríamos reducir nuestro mundo interno emocional no virtuoso a esas tres emociones, ¿cómo se llama? Aflictivas. Entonces, en la ausencia de apego es precisamente lo contrario a esta emoción aflictiva del apego. La ausencia de enojo es precisamente lo contrario, es el tipo de mente contraria a la mente del enojo. La ignorancia es su mente opuesta, es la ausencia de ignorancia. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos estos factores mentales de la ausencia de apego, de la ausencia de enojo y de la ausencia de ignorancia, iremos eliminando los tres venenos en nuestro continuo mental. Entonces, otra forma de decir esta ausencia de apego, ausencia de enojo, por ejemplo, otra forma de ponerlo en sentido afirmativo, porque este es un sentido negativo, así como la oscuridad, ausencia de luz, el budismo, sobre todo este que estamos viendo, trata mucho de silogismos. Entonces, por ejemplo, tú puedes llamar a una misma cosa en un sentido positivo y en un sentido opuesto negativo, es decir, luz igual a ausencia de oscuridad. En esas pequeñas bases de los silogismos, este texto dice ausencia de odio, ausencia de enojo, ausencia de ignorancia. Otra manera de decir ausencia de enojo, por ejemplo, es el amor bondadoso, o es la paciencia, es si nosotros nos regresamos tantito, por ejemplo, a esta ausencia de odio, es carecer de malicia, es no tener en lo más mínimo una intención de dañar a los seres con independencia de lo que estén haciendo con nosotros. Si esos seres nos dañan o no nos dañan, una mente que está ausente de enojo no genera esa sensación de querer dañar, de querer vengarse o de regocijarse de lo que le pasa a otros por ningún instante. Entonces, es la mente opuesta al enojo, por ejemplo, la ausencia de enojo. Entonces, pareciera que lo mismo, pero eso es completamente la mente opuesta. La mente, lo vamos a ver en las emociones aflictivas, el enojo está caracterizado por un sentimiento de malicia, por una sensación de querer dañar a otro. La ausencia de este tipo de mente es lo que en este texto se conoce como la ausencia de enojo. Otra forma, les digo, en Occidente, como nosotros podríamos decirlo, es el amor bondadoso. El amor bondadoso es la mente opuesta al enojo. El amor bondadoso es una mente, es un conocedor completamente carente de esta ausencia de malicia. Y esta sabiduría mundana, como les digo, es otro sinónimo para decir ausencia de ignorancia. Este apego es también, diríamos, un cierto amor bondadoso y también una cierta compasión. Entonces, son
como las formas en las que el texto lo maneja, como en ausencias, como en sentido negativo o en sentido positivo. Entonces, estas tres, por eso les digo, son importantes porque son las mentes opuestas a los tres venenos. Entonces, vale la pena que los sigamos profundizando, que los sigamos recordando por ahí, porque van a ser muy importantes para cuando nosotros querramos transformar nuestra mente. ¿Sabe? No sé si por ahí tengan algún comentario, creo que por ahí hay algún comentario, no sé, o pregunta. Nos quedamos en la lámina de la ausencia de enojo. Ah, sí. Sí, ausencia, me estaban diciendo del principio. Sí, bueno, pues nosotros todos hablamos, somos de habla hispana, hablamos español, pero ya ven que las palabras cambian. Entonces, enojo en algunos países puede ser enfado, también puede ser odio, ¿no? Son simplemente sinónimos. Y pues ahora sí que dependiendo del país, del lugar en el que nos encontremos. No sé si tengan por ahí alguna pregunta, comentario acerca de estos. No, venerable, creo que vamos muy claros. Bien. Gracias. Vamos entonces a ver ahora. El siguiente factor mental virtuoso. Estamos en los factores mentales virtuosos. No quiere reaccionar. Ahí va. Entonces, aquí. Déjame hacer esto más chiquito. Me deja ver. Ay, ya me fue a otro. Bueno, lo leo de aquí. Es que no puedo ver la pantalla, pero no importa. El esfuerzo gozoso. El esfuerzo gozoso es otro factor mental virtuoso. Este siempre es virtuoso. Vamos a ver aquí su significado. Su significado nos dice precisamente que el esfuerzo gozoso es un estado mental entusiasta y que se deleita y disfruta de las acciones virtuosas. Su función es la de lograr y llevar a cabo todo tipo de virtud. En este caso, aquí lo podemos ver muy claro que es este entusiasmo por la virtud. A veces nos entusiasmamos en muchas cosas que no son virtuosas. Ponemos mucho énfasis a muchas cosas que no generan ningún tipo de virtud, sino son a lo mejor cosas demasiado mundanas. No se refiere que el esfuerzo, no se refiere a ese esfuerzo gozoso. Cuando nosotros hablamos del esfuerzo gozoso, es ese gozo que surge cuando nosotros estamos aplicando la virtud en nuestras actividades, tanto cotidianas como en las más supremas que podamos realizar. Este esfuerzo gozoso va muy de la mano con otros factores mentales que habíamos visto, por ejemplo, el de la aspiración, y otro factor mental virtuoso que habíamos visto que es la convicción o también llamado fe. Y aquí se cierra como este triangulito. Cuando nosotros establecemos una aspiración, que es ese deseo de lograr algo, o sea, es como establecer esta meta, es porque la fe o la convicción están lo suficientemente fuertes para que surja esa aspiración. Entonces, lo primero en esta triada, no de estos tres, funcionaría de la siguiente forma: a través del estudio, a través del razonamiento, a través del análisis, comprendemos los beneficios de unas acciones o los beneficios de otras acciones, y entonces a través de conocer los beneficios establecemos esta aspiración. Ah, eso es algo que yo quiero lograr, eso es algo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque conozco los beneficios que me trae. Y de esa forma, cuando están estos dos unidos, se establece esta convicción, conozco los beneficios,
puede surgir esta aspiración, este deseo, es este deseo de buscar esa meta, de buscarlo intencionalmente y no dejarte distraer por otros objetos que estén ahí. Si estas dos están unidas y hacen su función, lo que surge en realidad es esta energía suficiente para realizar a cabo la acción. Entonces, ese entusiasmo por hacer la acción es el resultado de la convicción y de la aspiración. Funcionan juntos. El esfuerzo gozoso no puede surgir si no tenemos suficiente convicción o si no tenemos esa aspiración. Y la aspiración no surge si no tenemos la convicción. Entonces, lo vamos a poner en un ejemplo muy mundano, que no pertenece al esfuerzo gozoso, pero para que nos quede un poquito más claro. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor ahora que va a venir ya al final de año, a lo mejor algunos de ustedes tienen esta aspiración por hacer determinadas cosas, a lo mejor ejercicio, a lo mejor hacer una dieta, a lo mejor dejar de fumar, etcétera. Entonces, a veces nos involucramos en querer hacer esos deseos, en establecer esas ideas, y a veces no las llevamos a cabo precisamente porque no está este triángulo. Es, si yo no conozco los beneficios de estar en mi peso, no tengo la suficiente convicción de que estar en mi peso me trae beneficios para la salud física, para la salud mental, para la salud psicológica, etcétera. Si no estoy suficientemente clara en que trae beneficios un determinado peso, porque también si estoy muy delgada me pasa lo mismo, o sea, no puedes ni siquiera tampoco concentrarte, no tienes la suficiente energía para llevar a cabo la actividad. Entonces, establecer que tu peso que corresponde a tu tamaño, etcétera, trae beneficios de muchos tipos. Una vez que tú estés convencido de esos grandes beneficios, entonces surge casi de manera espontánea ese deseo de lograr esa meta, de decir es algo por lo que voy a trabajar, porque veo los beneficios. Por lo cual, si viene alguien y te dice, oye, pero mira, ¿por qué no te comes este pastelito? Vamos a tomar un cafecito, cómete un pastelito de chocolate, ¿no? Y entonces, si no tienes los beneficios, tu mente cede inmediatamente y dice, bueno, pues ya está, la siguiente semana empiezo esta dieta, o luego me repongo, o mañana no como para establecer el peso calórico, pero ustedes saben que una dieta no funciona así. Ahí nuestra mente se dejó seducir porque la convicción no está clara. No tenemos total claridad en los beneficios de lo que vamos a hacer. Por lo cual no puede surgir esa mente que aspira deseosamente a lograr una determinada actividad, que es la aspiración, este factor mental determinado. Entonces, cuando están estos dos, yo tengo los beneficios, lo tengo muy claro, establezco mi meta de tal forma que vienen a decirme, oh, no, vas a tomar un cafecito y un pastelito de chocolate. No, muchas gracias. Ándale, mira, es que aquí es que estos no los has probado. No, efectivamente no los he probado. No, pero es que mira, no tienen azúcar. No, pero es que mira, tienen el doble. Te agradezco mucho, pero no, ni siquiera se antoja, no surge este deseo, porque tu mente está tan clara en esa convicción que tú tienes. Cuando está eso, si ustedes se fijan, surge esta energía gozosa de decir, es que esto es lo que quiero hacer y ya está. No surge esa pesadumbre de decir, ay, no me comí el pastel de chocolate, no pude, ay, se me hace agua la boca. No surge ese tipo de mente, porque la mente está gozosa en cumplir esa meta que nos hemos puesto gracias a la convicción. Entonces, aquí es un triángulo precisamente que surge en base a, a esta convicción y a este factor mental de la aspiración. Entonces, en este caso, ese fue un ejemplo mundano. Lo mismo puede ser con la fumada, con el ejercicio, etcétera. Cuando no logremos algo, hay que preguntarnos, ¿realmente estoy convencido? ¿Conozco los beneficios? ¿Estoy convencido o convencida de hacer estas acciones? Y van a ver que la respuesta es no. El apego sigue siendo mayor a la convicción, por lo cual
Si ese es el caso, trabajen en la convicción, en ver los beneficios, en estudiar, en prepararse para que surja esa aspiración de querer lograr esa meta. Si no están suficientemente convencidos y el apego sigue ganando, mi recomendación es ni lo intenten. Está comprobado científicamente que esa es la mejor forma de acabar con la voluntad. Porque viene un refuerzo negativo también al cerebro. Es, por ejemplo, no estoy suficientemente convencida de hacer esa dieta o de hacer ese ejercicio, dejar de fumar, y entonces viene alguien con ese pastel de chocolate, no tengo la convicción, por lo cual no establezco la aspiración, entonces a la primera de cambio me ofrecen ese pastel de chocolate y mi mente cae redondita al apego, porque el apego es tan fuerte que cae. Y de esta forma, en mi cerebro voy mandando este mensaje de decir, bueno, ya está, capaz de que no debo de hacer dieta. Inventamos hasta cosas esotéricas. A lo mejor el universo me dice, no, que no debo de hacer esta dieta, ¿no? Esa es la señal que estaba yo buscando, ¿no? No es ninguna señal del universo ni nada. Es simplemente que como no tienes la convicción, no puede surgir la aspiración, menos la energía para realizar la actividad. ¿Sí? Ya está. Entonces, si se fijan, el esfuerzo gozoso es en relación a la virtud. Aquellos, por ejemplo, que hacen prácticas de purificación, este gran maestro Lama Tsongkhapa, el otro día calculaba nuestro Geshe que nos estaba dando clases, nos decía que hay una figura que se llaman los 35 Budas de la confesión, ¿no? Entonces se hacen determinadas prácticas de postraciones hacia los 35 Budas. Son 35. Entonces, el maestro decía que el Lama Tsongkhapa había hecho 100,000 postraciones a cada uno de estos 35 Budas. Rápido sacó la calculadora y dije, no, dije, estos son 3.500.000. Y uno cree que porque has logrado las 100,000 eres una cosa bárbara. No, pues imagínense, y estamos hablando del Lama Tsongkhapa, quien tenía grandes realizaciones espirituales, o sea, él recibía enseñanzas directamente de Budas como Manjushri, por ejemplo, o sea, no como nosotros, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, él recibía enseñanzas directas de estos Budas, ¿no? Entonces, pues él purificó pues todas las acciones negativas desde el tiempo sin principio a través de estas postraciones se hizo 3.500.000, ¿no? Entonces, aquellos que hacen prácticas de purificación podemos ser realistas y darnos cuenta. Te dicen, oye, ¿qué te parece si hacemos la práctica, por ejemplo, de los 35 Budas, que son las postraciones a los 35 Budas? Y viene otra persona, ¿no? Y te dice, oye, ¿qué te parece si vamos al cine? ¿O qué te parece si vamos al café, al pastel de chocolate? Estas últimas dos opciones serán nuestras opciones, porque nosotros dilucidamos y decimos, entre el cine, entre el pastel de chocolate o hacer las postraciones que me requieren un esfuerzo increíble a mi cuerpo y a mi mente, pues está muy claro qué es lo que voy a decidir. Entonces, a esto se refiere. Ese esfuerzo gozoso no puede surgir porque no tenemos claridad ni convicción acerca de este tipo de prácticas. Entonces, el esfuerzo gozoso, yo puse ejemplos mundanos para que supiéramos cómo surge esta triada. Sin embargo, el esfuerzo gozoso no se refiere a llevar a cabo estas prácticas mundanas, se refiere a practicar acciones virtuosas. No necesariamente tienen que ser de purificación, pero puede ser cualquier acción virtuosa. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que estamos estudiando, estamos tratando de comprender algo más de nuestra mente. Entonces, esa acción virtuosa, cuando nosotros la llevamos a cabo, surge un esfuerzo gozoso cuando tenemos la convicción y cuando tenemos esa aspiración de querer lograr algo. Y entonces surge ese esfuerzo gozoso. Entonces, por eso nos dice que su función es la de lograr y llevar a cabo en todo tipo de virtud. Es este tipo de mente que no se cansa de estudiar o no se cansa de meditar o no se cansa de hacer prácticas de purificación o de las prácticas contemplativas y no se cansa relativos, es si el cuerpo, al final del día estamos sujetos a un cuerpo, el cuerpo se cansa, a lo mejor ya has meditado suficiente tiempo por el día de hoy y claro que surge un cansancio en el cuerpo y reconoces y dices voy a descansar, pero mentalmente no surge un comentario como por ejemplo, ay, ya me enfadé de meditar, ay, ya me aburrí de contemplar o ya me aburrí de estudiar.
no surge, con el esfuerzo gozoso no surgen este tipo de pensamientos ni este tipo de actitudes. Es una mente gozosa que reconoce que el cuerpo se cansa y a lo mejor tiene que dormir y a lo mejor tiene que descansar, pero no está cansada, está ávida de meditar o de estudiar o de hacer prácticas de purificación, es decir, cualquier acción virtuosa o de ayudar a otros, de ser altruista y a lo mejor de practicar en, no sé, en algún orfanato o de este tipo de mente. A eso se refiere el esfuerzo gozoso. No sé si por ahí tengan alguna preguntita. Sí, yo tengo una pregunta, Sí. porque se me hace difícil de seguir el esfuerzo gozoso, por ejemplo, y no percibir que hay alguien que está haciendo el esfuerzo, o es la mente que lo hace solo, ¿no? No comprendí la pregunta. Porque cuando estabas planteando las conciencias, ¿sí? Sensoriales, que es la conciencia cuando toma el agua, que entra en contacto, no hay un yo tomando el agua. Ujú. Y con ejerciendo o practicando la mente practicando con su factor mental esfuerzo gozoso, que es la mente, no es un yo que hace el esfuerzo. No, no hay un yo, no hay un yo haciendo esta función. Es el esfuerzo gozoso surge cuando este factor mental de la aspiración y de la convicción están presentes. Cuando están presentes, entonces surge ese esfuerzo gozoso, ese entusiasmo por hacer esas actividades. Por eso es algo distinto que una voluntad individual de alguien que diga, bueno, hacer el esfuerzo, tu decisión de no fumar, tú puedes. Hay todo un complejo de factores mentales que tienen que ponerse en juego para que surja y se detone en la mente Claro. las prácticas que nos benefician en este caso. Claro, claro. Entonces, eso que, por ejemplo, nosotros le decimos claro, nosotros lo decimos a veces con una intención de motivar a las personas, de que pueda surgir esa suficiente energía, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, sí, nosotros lo hacemos también con un buen corazón de decirle, échale ganas, hazlo, etcétera. Pero en realidad, nosotros sabemos que este esfuerzo gozoso va a surgir del interior de la persona. Por mucho que tú le digas, eso pasa, por ejemplo, con las personas que están pasando por periodos de depresión. Tú les puedes decir todo el tiempo, échale ganas, desde aquí te apoyo. Pues no, o sea, esa persona te dice, con justa razón, te dice, le estoy echando ganas a mi vida porque ya hubiera querido matarme de un puente, ya hubiera querido tomar un veneno, o sea, le estoy echando ganas. Pero esas ganas no surgen tampoco por la misma problemática mental de una depresión. Entonces, está bien que lo hagamos, no significa que no apoyemos a los demás con decirle, a lo mejor, pues, échale ganas, si quieres dejar de fumar, te ayudo, por ejemplo, si es la pareja, pues vamos haciendo el esfuerzo juntos, definitivamente los demás nos ayudan a generar la energía, pero son las condiciones propicias. La realidad es que la motivación propia del esfuerzo gozoso surge internamente cuando están en combinación con estos otros factores mentales. Claro, y eso lleva un tiempo, porque hay que practicar. Claro, claro, todo toma tiempo, Claro. ¿no? Por ahí hay un dicho que dice, si fuera tan fácil, ya todos lo hubiéramos hecho, ¿no? Por ejemplo, la iluminación, ¿no? Sí, y por ejemplo. Perdón, pero para Entonces, eso también tenemos que estar convencidos, ¿no? Tiene que haber la convicción, o sea, de que lo quiero hacer. El esfuerzo gozoso de sentarnos a practicar y observar por observar, tiene que estar la convicción, ¿no? Para que entre esto de manera natural. Que entre el yo observador sin juzgar, sin apego. sí, totalmente. Y por ejemplo, ahí es donde vemos, les cuento rápido una anécdota, no sé si ya se las conté, pero les cuento una anécdota muy chistosa que hace muchos años mi mamá fue la primera que se involucra en el budismo, ¿no? Pero pues yo ya vivía independiente, entonces pues la visitaba y veía un budita aquí, otro budita allá. Pero pues no sabía yo que ya realmente se había hecho budista, simplemente me decía que iba a unas clases de meditación. Y bueno, ya está.
Pero cada vez que la visitaba, habían más buditas aquí y allá. Mi mamá es psicóloga, ¿no? Entonces, por todos lados había buditas y le dije, mamá, le dije, esto es algo más que la meditación, le dije, o sea, tú ya te hiciste budista. Bueno, pues sí, esa es la realidad. Bueno, entonces, así. Entonces, antes yo no estaba interesada y entonces solo me interesaba que ella me enseñara a meditar. Y eso es lo único que hacíamos cuando salíamos de vacaciones. No crean que tampoco tan regularmente y disciplinadamente me enseñaba aquí en casa. Entonces, así pasa el tiempo y un día ella se va a unas enseñanzas, no me acuerdo a qué lugar, pero habían unas enseñanzas del Kala Chakra, entonces va. Y cuando regresa, bueno, mi mamá también era la primera vez que iba a ese lugar y pues como en todo este entorno, y iba a ver pues a su santidad el Dalai Lama. Y entonces, pues regresa y entonces, regresa y me platicaba mucho sus viajes. Eso sí me acuerdo que pues íbamos a tomar un café y entonces me platicaba, no, y pasó esto, y no, y lo vi tan cerca, y me bendijo mi mala, y bueno, ahí, ¿no? Y mi mamá que derramaba una cara como de enamorada, y pues yo no entendía realmente muchas cosas, y ya decía, oye, así esto, esta niña fanática, qué barbaridad. Pero me emocionaba mucho escuchar sus historias, ¿no? Entonces, un día que me compartía estas cosas, me dijo, ay, mijita, no, esto de la iluminación realmente está muy difícil. No, bueno, o sea, ¿qué creen que la bárbara de mí, todavía me sigo riendo después de tantos años? Le dije, no, mamá, no pongas pretextos. Todo lo que tú deseas en la vida lo puedes lograr. Así que si tú quieres alcanzar la iluminación, échale ganas, mamá. O sea, ponte las pilas, échale ganas y órale. O sea, tú lo que quieres es eso, tú lo puedes lograr. No, 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 pero qué bárbara, mi mente tan ignorante y tan tonta. Y yo hoy cada vez, por ejemplo, les digo hace rato que estaba preparando estas láminas, todavía me sigo riendo de mi ignorancia. Yo de simplemente darme cuenta de cómo las conciencias sensoriales se atascan en los sentidos, ya no vemos más allá. Y yo digo, qué bárbara, yo todavía diciéndole a mi mamá que si quiere iluminarse, que se ilumine ya, que le eche ganas. No, bueno, entonces me río mucho y entonces ahora mi mamá me hace burla. Entonces cuando de repente nos vemos y así me dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu iluminación? No, hombre, pues nos morimos de la risa. Le dije, pues va muy mal, mamá, va muy mal. No tengo ningún logro espiritual de ningún tipo. Entonces, bueno, pues es una anécdota que me pareció chusca, pues, pero es real. Y al final del día, yo sigo convencida que también lo que le dije es real. Si nosotros tenemos la suficiente convicción para día y noche buscar la iluminación, sí, sí es verdad que se puede, sí es verdad que se puede y el mismo Buda es una prueba de ello y muchos otros seres son prueba de ello. Nosotros creo que, por lo menos en mi caso, hablo de mi caso, no tengo ningunos logros espirituales. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no tengo la suficiente convicción para hacer lo que tengo que hacer. Lo hago a veces no, y entonces pues va esta mente, ¿no? Comprendiendo algunas cosas, otras cosas no, practicando algunas cosas, practicando algunas otras cosas no, y así sucesivamente. El día que nosotros tengamos esta suficiente convicción de entrenar nuestra mente y de conocerla, día y noche estaremos pensando en eso sin distraernos. Entonces, es solo una observación, no es para sentirse mal, es real. Es lo que nos llama la atención todavía, son otro tipo de hábitos que tenemos en esta existencia cíclica. Todavía nos siguen llamando muchas cosas la atención de los placeres mundanos, como el cine, el pastel de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es porque esté mal, nada más es una realidad. Y mientras nosotros estemos distraídos, es esto mismo que estaba comentando Betty precisamente, es no tenemos la convicción, seguimos distrayéndonos en cualquier cosa. ¿Mm? Entonces, aquí podemos ver el esfuerzo gozoso surge en nosotros en algunas veces y en algunas otras veces no. No es que no lo tengamos, está ahí. A veces se activa y a veces no se activa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en ocasiones, por ejemplo, yo lo he podido ver las cosas que yo hago del Dharma, por ejemplo, esto que estamos teniendo esta charla, o cosas que yo hago en el centro de meditación, de verdad que no me cansan. Hemos estado, por ejemplo, una compañera que me ayuda mucho, esta Oli
Oli, que la conozco desde hace muchos años también, hemos estado a veces allí en el centro a las 3 de la mañana haciendo arreglos florales porque va a venir un gran maestro y así, y de verdad que no se siente el cansancio. Pero en mi casa, que me distraigan los gatos a las 3 de la mañana, no hombre, pero si se me cierran los ojos, o sea, es como a veces surge este esfuerzo gozoso en determinadas acciones que hacemos virtuosas. ¿Por qué? Porque tenemos la total convicción y puede surgir la aspiración y entonces de verdad no se siente el cansancio. Yo estoy segura que también a ustedes les ha pasado, que ustedes también han estado con Venerable Nandi Senda, con muchos otros seres también, y cuando están en el retiro, aún de toda la preparación, aún de todo lo que hay que hacer, hay una parte física que se siente de cansancio, pero la mente no está cansada para nada. Tiene este gozo de decir, ¡ay, qué increíble! Y has estado trabajando muchas horas o muchos días y esta mente se siente gozosa por eso que estás haciendo. Ese es el esfuerzo gozoso. Pues yo estoy segura que definitivamente a todos les ha pasado una o mayor o una o más veces. ¿Sale? Entonces, eso es por lo que respecta al esfuerzo gozoso. Vamos a ver ahora, déjenme ver aquí. ¿No tienen pregunta o comentario? Ahí les puse también, es el antídoto para la pereza, ¿no? Ahí. Algo, por ejemplo, que también yo, o sea, me permito descansar, pero algo que trato de no darle cabida a mi mente es la pereza, y desde lo más mundano hasta otras cosas. Si, por ejemplo, no sé, me subí un vaso de agua, ¿no? Entonces vivo en un departamentito pequeño de 2 pisos. Entonces, si me subo un vaso de agua y entonces noto que mi mente en la noche dice, ay, qué flojera, ya no lo bajo. No, 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 no. La mente floja, no. Entonces inmediatamente digo, paz, lo llevo. Pero si surge un tipo mental de decir, ay, estoy realmente muy cansada, siento que mi cuerpo ya no aguanta de bajar ahorita, dejar el vaso, sí se vale descansar, entonces lo dejo ahí. Pero cada vez que yo escucho a mi mente que dice, ay, qué flojera, no, es donde sale como esta parte militar de decir, se hace porque se hace. Entonces, aquí es como este esfuerzo de hacer lo mejor que puedas como antídoto para la pereza. La pereza no hay que dejar, no hay que darle cabida, no hay que darle cabida. Es un gran enemigo, es un gran enemigo. Nuestra vida es muy corta y si surge la pereza en las cosas virtuosas, menos. Si la iluminación está difícil, imagínense cómo se pone. Vamos a ver aquí los tipos de ¿cómo se llama? De semejante a la armadura. Un esfuerzo como una armadura, por ejemplo, son los preparativos que haces antes de una práctica, ¿no? Por ejemplo, si vas a poner cuencos en un altar, pues es generalmente los preparativos que es la limpieza, limpiar los cuencos, desinfectar, etcétera, ¿no? Ese puede ser uno para los preparativos, semejante a una armadura. De acumular cualidades virtuosas, por ejemplo, las acciones en sí mismas, ¿no? De trabajar para el bienestar de los demás. Ese es otro tipo, ¿no? Que cuando tú haces algo para los demás, para beneficiarlos, como les decía, alguna obra social, alguna obra altruista, surge esta mente que está gozosa en que los demás estén contentos. Ya, ya. ¿Por ahí tienen alguna preguntita? ¿Comentario? A ver, voy a ver aquí, hay un comentario, algo. Excelente anécdota. Bueno, pues luego que nos inspiremos que pues andamos en el mismo camino y nos cuesta igual de trabajo, ¿no? Vamos a ver entonces si no hay comentarios o preguntas. Vamos a ver el siguiente, déjenme ver aquí, el siguiente factor mental que es el de la flexibilidad. Este factor mental de la flexibilidad es muy importante. Muchos de ustedes son grandes meditadores. Entonces, el logro de la meditación es la flexibilidad, para que vean qué importante es. Este factor mental, nos dice aquí, es el significado, dice, es un conocedor que deja una impresión tal que la mente puede dirigirse de la forma en la que uno desea hacia un objeto virtuoso de observación. ¿Qué significa esto? La flexibilidad es hacer servicial a la mente.
Nosotros tenemos la idea de que el cuerpo es el que es flexible. Hay personas que son muy flexibles, que pueden subir las piernas incluso a la nuca, o que los brazos los pueden torcer completamente hacia atrás, o la cabeza, etcétera. Es hablar de la servicialidad del cuerpo a la hora que se mueve. Eso es flexible. Pues la mente también tiene esta cualidad, que es flexible. Muchas veces, por ejemplo, mi maestro Lama Zopa Rinpoche explica cuando da estas enseñanzas acerca de la mente, dice, la mente es como una masa para hacer pastel o para hacer galletas, como tratando de explicar esta cualidad que tiene la mente de ser flexible, de que para donde tú la dirijas, para eso va a ir. Entonces, la flexibilidad es, en otras palabras, hacer servicial a la mente. Así como el cuerpo se puede mover para todos lados, cuando un cuerpo es flexible, cuando un cuerpo físico es flexible, una mente flexible significa que puedes dirigirla hacia cualquier objeto de observación. Entonces, para aquellos que están familiarizados con el camino de la meditación, específicamente el de la calma mental, o shamatha o shine, que son los 9 estadios de la meditación, el logro de esos 9 estadios de meditación o de calma mental, el logro que se obtiene es la flexibilidad. Por eso en muchas enseñanzas escuchamos que primero hay que desarrollar esos 9 niveles del shamatha para después entrar en otro tipo de visión, en otro tipo de meditación que se llama la meditación de la visión profunda, en donde la mente va refinándose en el entendimiento de la vacuidad. Entonces, se dice que primero se tiene que pasar por estos 9 caminos, 9 niveles en las que la mente va refinando la atención, la concentración y la memoria. Al principio, cuando uno empieza a meditar, se distrae uno, se distrae, se distrae, se distrae. Después uno puede concentrarse a lo mejor 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos. Y estos 9 niveles es el camino mental que hace el meditador para llegar al logro de la flexibilidad. Entonces, otra manera de decir el logro del shamatha es haber logrado la flexibilidad. La flexibilidad implica que tenemos una mente totalmente servicial. Es decir, que si nosotros en este instante, en medio de todo un ruido, queremos entrar en una meditación, inmediatamente la mente va al objeto de observación con independencia de lo que esté sucediendo alrededor. Eso es flexibilidad. Hacia donde la mente quiere dirigirse y poner su atención ahí, ahí pone la atención, establece la concentración, recuerda completamente, se establece la memoria, es decir, todos estos factores mentales, y entonces está ahí una y otra vez en el objeto, concentrada esa mente. Eso se llama flexibilidad. El logro de poder hacer eso de forma espontánea es flexibilidad. Y aquí, por ejemplo, su función es eliminar los oscurecimientos. Por eso se dice que para que nosotros podamos alcanzar el nirvana, necesitamos alcanzar estos 9 niveles de shamatha. Porque una vez que se alcanza este logro de la flexibilidad, nuestra mente es nuestro sirviente, es decir, está a nuestro servicio, no como ahora que nosotros estamos a su servicio. Es si la mente se deja secuestrar por el enojo, pues ya está, hacemos barbaridad y media, decimos cosas increíbles y hacemos cosas increíbles que en otros momentos, en otras circunstancias, no seríamos capaces de hacer. Entonces, ahora nuestra mente nos domina. Ya lo veíamos también en el ejemplo del pastel de chocolate. En muchas cosas, ni siquiera en nuestra vida mundana, podemos tener la suficiente energía para cumplir nuestras metas. Nos dejamos vencer por el apego, nos dejamos vencer por el enojo. ¿Por qué? No porque seamos ni buenas ni malas personas. Pasa esto porque tenemos mayor familiarización al apego o mayor familiarización al enojo, o ambos, en vez de a estos factores mentales. Entonces, para lograr el nirvana, necesitamos, o la iluminación, necesitamos definitivamente sí o sí el logro de este factor mental que es la flexibilidad. La flexibilidad nos da la oportunidad de que nuestra mente va a ser nuestra mejor amiga, es decir, va a servirnos.
Entonces, me quiero concentrar en este momento e inmediatamente se entra en esa concentración profunda. Entonces, por eso se refiere que es como si fuera la mente maleable. Es a esta flexibilidad a la que se refiere. Cuando nosotros obtenemos el 9º nivel del shamatha o de la calma mental, eso es lo que sucede. La mente se hace flexible. Si nosotros estamos en medio de un bullicio, nos podemos concentrar. Si estamos en silencio, nos podemos concentrar. La mente está a nuestro servicio, no al revés, como está, por lo menos en mi caso. ¿Qué es como domesticarla? Como ¿Sí? que queda domesticada. Sí, sí, a través de esta práctica de la concentración. Alta concentración, venerable. Alta concentración. Ah, Ya. No, bueno, es que en el 9º nivel de shamatha estamos hablando que pues precisamente la concentración es refinadísima, pero todo, la atención, la concentración y la memoria se hicieron completamente refinadas, se hicieron exquisitas, o sea, ya no hay algo que las esté perturbando, ¿sí me explico? Y para poder eliminar estos 3 venenos de los que hablábamos o las emociones aflictivas en general, necesitamos definitivamente esta flexibilidad. Wow, venerable, en serio, nos ha dejado, bueno, nos tiene a todos en un hilo. Está muy interesante. Que Y la ahora vamos recordando esta anécdota que les conté y yo con mi ignorancia diciéndole, mamá, tú puedes, mamá, no, hombre, es como para que me hubiera arrancado las pestañas. Sonaba como una burla, ¿no? es más, cuando uno empieza a practicar, nos dicen, una cosa es la atención en la respiración y otra cosa es la concentración. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La gente dice, es que no me puedo, empiezo a practicar y no me puedo concentrar. No puedo, Betty, simplemente no puedo. Bueno, no, no, no. Es que ese no es el fin, o sea, es el principio para llegar, o sea, es un camino muy largo y ahí es donde empieza el esfuerzo gozoso que usted dice, el recto esfuerzo, el octuple noble sendero, hasta llegar a la flexibilidad. Y científicamente está comprobado, o sea, nuestra mente es flexible, nada más que hay que educarla. Y si esto lo logra alguien sin la práctica, que nos lo venga a decir cómo. Así es, así es. Porque es algo, de lo que usted está hablando es algo complejo, no complicado, complejo. Si lo hace con el recto esfuerzo, bueno, sabemos que ahí está, ¿no? Usted me dice, es muy difícil. Bueno, ustedes tienen un texto, el Lan Rin, que dice, la liberación en la palma de tu mano, pero venga, o sea, que tengo la palma muy oscura. Sí, sí, es una manera de decir que esto de la iluminación, como yo les ponía en este ejemplo, tiene como estas 2 vertientes, o sea, realmente hay una parte que es difícil, pero hay otra parte que es fácil. Si nosotros vemos, incluso explicarle a alguien el método de la meditación unipuntual en la respiración, te toma 1 minuto. A ver, lógralo. Entonces, lo que es difícil es porque nuestros hábitos mentales son muy fuertes. Esa es nuestra dificultad. La técnica es fácil, podríamos realmente, como dice el libro, la liberación en la palma de la mano, sí. O sea, la comprensión la podríamos tener y está de verdad al alcance de nuestra mano. Si hay esa parte en donde la metodología es fácil. Nada más que todas estas capas de nuestros oscurecimientos mentales son lo que nos hace tan difícil poder lograr esto que en realidad es tan sencillo. Y si hay una parte, hay cosas que realmente tenemos esta idea de que son muy complejas y hay, ¿verdad? Una parte de sencillez en las enseñanzas y de lograr el camino. Lamentablemente, de verdad, es que tenemos capas de oscuridad increíbles. Lama Zopa Rinpoche así lo dice, o sea, tenemos unas capas tan densas que no podemos ver más allá de nuestra nariz. Y sí es cierto, sí es cierto. Si se fijan, nosotros incluso, como yo inicié esta plática del día de hoy, nos seguimos conceptualizando como una buena y mala persona. Eso no hay, eso no hay. Ese ser tan bueno que yo me quiero vender no existe y ese ser tampoco tan malo que me quiero creer tampoco, ¿no? Entonces, sí, nuestras capas de ignorancia y de malos entendimientos y de malas percepciones son tan grandes
que claro, pues ahora sí que en una bruma, no sé si ustedes, que seguro que sí, los que están en las montañas, cuando hay una bruma tan grande, esta niebla, de verdad, o por ejemplo los como semitornados, ¿no? Alguna vez me tocó manejar hace algunos años, por aquí en Guadalajara hay una laguna, y es muy plano, entonces se hacen unos remolinos de tierra que de verdad no puedes ver ni a medio metro. Entonces, es muy peligroso porque puedes obviamente chocar, no sabes, no ves, aunque la persona tenga las luces encendidas del automóvil, no puedes ver una luz, no puedes ver nada. En un aspecto, nuestra mente está en estos momentos en esa oscuridad, no podemos ver mucho. Y por eso es que se nos hace tan difícil. Imagínense que tenemos esas capas de bruma, que no podemos ver el coche, que tiene las luces prendidas, no podemos ver el coche. Entonces, literalmente nos vamos a estampar con el siguiente coche, nos vamos a chocar, vamos a hacer ese colapso con ese coche. Entonces, en esa oscuridad, nosotros estamos intentando entrenar nuestra mente. Entonces, pues sí, ese aspecto es difícil. Sin embargo, también entender que la familiarización lo puede todo. De ahí viene la palabra meditación, gom. Gom es familiarizar. Entonces, meditar en realidad es familiarizarnos con la virtud. Por eso es tan importante estudiar, meditar, reflexionar, porque solo a través de estos ejercicios vamos a podernos familiarizar con otro tipo de actitudes y en este caso que estamos viendo la mente con otros factores mentales. Si lo hacemos, no es difícil. Volvemos que nuestros distractores nos detienen mucho, ¿no? Y por último, les comento, hace algunos años también, cuando vino Lama Zopa Rinpoche, hay un monje que es un gran meditador. Yo no sé porque pues obviamente tampoco pueden hablar de sus logros espirituales. Este monje es un monje, no me acuerdo si de Alemania o de Suiza, es un occidental como nosotros, no es tibetano, ni siquiera habla tibetano, ni siquiera ha estado allá, ni siquiera se ha educado en un monasterio. Lo que pasa es que él tenía grandes impresiones mentales acerca de la meditación. Entonces él empezó ya como de adolescente o de 20 años y tiene un gran camino en la meditación. Y alguna vez nos vino a dar un curso acerca de los 9 niveles de Shamatha. Y algo bien interesante que nos dijo es, si tú te aplicas todos los días tus minutos que te corresponden, que tú te hayas puesto, es decir, 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y si tú de verdad lo haces todos los días, en un año ves un cambio en tu mente abismal. Y si tú continúas de esa forma, sin que tengas que ser monje ni monja, ni dejar a tu familia, teniendo una vida hogareña, es decir, de jefe de familia, puedes llegar al logro quinto de el shamatha. A mí eso me voló la mente, dirían en inglés. Dije, wow. O sea que con la vida que normalmente tenemos, podríamos llegar al logro 5 del nivel del shamatha, que es una alta concentración, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Es decir, no teniendo ni siquiera que modificar grandes cosas en nuestra vida. Pero necesitamos la convicción. La pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo practicas? ¿Cuánto tiempo practicamos? O sea, a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo practicamos? ¿Qué tanto queremos avanzar? Marina, te dejo el micrófono para las preguntas. Por ahí. Te cedo el micrófono. Sí, no sé si hay preguntas, pero hay algo que sí que le quería comentar. Ahí en el camino del Shamatha, esos 9 pasos son los que están representados bellamente que es un elefante. Sí, tal cual, sí. Es bellísimo y Sí. es súper didáctico porque uno va viendo ahí cómo creo que el elefante al principio es negro, ¿no? Sí, tal cual, es negro y ahí también va, por ejemplo, si tú te acuerdas ahí o los que se acuerdan, va también una personita, ¿no?
con unos como ganchos. Esos ganchos precisamente son los antídotos de la distracción y de la agitación, ¿no? Del hundimiento mental, que es el sopor, y de la agitación, ¿no? Que es la agitación mental. Y en realidad todo el camino precisamente hacia estos 9 niveles del shamatha es eso, es el meditador aplica la atención, la concentración para que surja la memoria. La memoria, alguien por ahí preguntaba que a qué se refiere con memoria. Lo habíamos visto, es uno de los factores mentales determinantes, es no olvidar un objeto familiar. Entonces, la mente hace esto que es la atención, es fijar a la mente en un objeto, no está viendo otro objeto, ve un objeto, esa es la atención. La concentración es centra a la mente, es como que si la mente quisiera ir para otro lado y la jala y le dice, no, es ahí. Ah, no, es ahí. Eso es lo que hace la concentración, que a veces lo confundimos. La atención es centrar a la mente y la concentración es mantener centrada la mente ahí. Cuando estos dos factores mentales surgen en combinación, se produce algo que se llama memoria, que es esto, no lo olvido. Entonces, es como la concentración y la atención nos sirven precisamente para generar la memoria, porque entonces se quiere ir la mente y la concentración le dice, no, es ahí, y entonces la memoria surge y dice, este es mi objeto, este es mi objeto, y va sobre el objeto una y otra vez. Entonces, en realidad, el meditador, cualquiera que medita, pero específicamente en estos niveles de shamatha, lo que hace es precisamente adiestrarse en estos 3 factores mentales más refinadamente. Entonces, hay otros factores mentales que están presentes, simplemente los omnipresentes que ya habíamos visto siempre están presentes. Entonces, la memoria es no olvidar el objeto de meditación, es no olvidar algo que es familiar. Algo que es nuevo no puede surgir la memoria porque no es familiar. La memoria surge porque recuerda algo que ya conoce. Entonces, esto necesita producirse para que no surja la distracción. Cuando nos distraemos es porque no se ha aplicado lo suficiente la atención, la concentración, no surge la memoria y por eso nos distraemos. Entonces, los 9 niveles de shamatha representados muy bien en este elefante negro y todo, es todo el camino mental que hace el meditador a través de la atención, de la concentración, de la memoria y cómo aplica los antídotos para reducir estos factores mentales, que ya los vamos a ver, que se llaman hundimiento mental o sopor o agitación mental, porque son factores mentales que están presentes en nosotros y hay que luchar con ellos. Luchar se refiere a familiarizarnos con los antídotos, para que ahora sean más fuertes estos antídotos que los anteriores factores mentales. Una pregunta venerable, totalmente, bueno, que va del tema, pero no. Cuando uno tiene la atención, la concentración y la memoria, aparece el signo. Y cuando aparece el signo, ya me estoy yendo por otro lado, ¿no? Pero, ¿A qué te refieres con signo? o sea, cuando estás en un nivel de atención, aparte quedas fija ahí y ahí aparece un signo, un color y te aferras a él y te quedas en él y ya estás en la alta concentración. Te quedas ahí, que entras en la vacuidad. O sea, es otra plática, lo sé, ¿no? Es cuando estás ya en una concentración muy, muy profunda, te quedas en ella y ahí entras ya, aparece el signo y entras ya en el camino, en la corriente. ¿Es así? No, es que sí, me estoy quedando pensando aquí un poquito en esa palabra signo que me hace un poquito de ruido, porque normalmente cuando estás tú en estos 9 niveles de shamatha, escoges un objeto de meditación del cual tiene que ser desde que lo estableces hasta que alcanzas los 9 niveles de shamatha. Entonces, seguramente a esto que le llamas signo, yo lo conozco como claridad. La claridad mental es la nitidez de ver un objeto, como si lo estuvieras viendo visual, pero lo estás viendo mental. Eso es claridad. Entonces, yo te diría que depende, no necesariamente tiene que ser así, porque si, por ejemplo, yo escojo adiestrarme
unipuntualmente en la respiración, es decir, mi objeto de meditación es la respiración, no debería de aparecer ningún signo. Si aparece un signo, como un color, por ejemplo, es una distracción. Sí, ¿sí me explico? Si yo estoy viendo, si yo estoy concentrándome, si yo estoy meditando en un objeto visual, ¿no? Vamos a pensar que primero me utilizo una imagen del Buda Shakyamuni. Yo estoy viendo esa imagen, la veo, me familiarizo y sobre de esto empiezo a meditar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú me estás hablando de que ese es un objeto visual y luego tú tienes sus ojitos cerrados y esa imagen mental aparece con claridad y tú le llamas a eso signo, está bien. Por supuesto que es un buen síntoma, puesto que lo que se está apareciendo es esa imagen se ha hecho muy nítida. Esa claridad, esa imagen nítida solo puede surgir definitivamente con un alto nivel de concentración. Si no, no puede surgir. Pero hasta que la mente no se ha hecho flexible, es decir, completas estos 9 niveles del shamatha, hasta ahí no hay nada de vacuidad. Ok, gracias. Hay otro tipo de meditación que se llama la meditación de la visión profunda, y ahí sí, tu mente flexible lo que va a hacer es tomar el análisis de lo que es la vacuidad para profundizar en ese camino. ¿Para qué? Para tener ahora el logro de la vacuidad, pero ese no surge en los 9 niveles de shamatha. Gracias, Daniela. Pudieras tener una comprensión individual, pero el objeto del shamatha no es el logro de la vacuidad, es el logro de la flexibilidad. Gracias, muchas gracias. Sí, es que ahí, bueno, como hay diferentes escuelas de budismo, también hay diferentes formas de meditar, porque por ejemplo en el Zen, porque lo que dijo Betty me sonó más a budismo, no sé, si es budismo Theravada y alguien habló de la vida. Theravada, por eso yo practico Zen y sí me... Sí, no, está bien, ahí es donde vamos conociendo de todo. Sí. En el budismo Zen se va a esa meditación de la visión profunda, pero ¿qué pasa? Que normalmente las personas cuando comienzan, el Zen a veces es muy difícil y yo creo que, bueno, por lo menos a mí me parece que, claro, como conocí el budismo tibetano, también a través de un gran amigo, un lama, que fui alumna de él por muchos años de filosofía budista, pero por supuesto que explicaba todo esto, me di cuenta que claro, al comienzo siempre el meditador tiene que pasar primero por calma mental, tiene que pasar por shamatha, porque es imposible llegar a estados profundos de meditación, o sea, a la vacuidad, que en el Zen, bueno, a la naturaleza búdica, llegar allí, o sea, llegar a la vacuidad, tienes que primero pasar por calma mental, porque si no, ¿cómo paras todo eso que está ahí, de todo lo que has hablado? Es imposible tener una mente flexible de una, o sea, sentarse de una, la primera vez que uno se sienta a meditar, tener una mente flexible, es prácticamente imposible. Primero uno tiene que ir suavemente con lidiar con tu respiración y con toda la cantidad de pensamientos que surgen y cesan, pero primero es como una manguera, ¿no? De agua con muchísima fuerza, ¿no? Eso por un lado, pero también, o sea, no podemos entrar al entendimiento de la vacuidad ni siquiera de forma intelectual, no nada más si no tenemos la meditación, es decir, si no tenemos estos niveles del shamatha, pero si no tenemos tampoco el estudio, yo no puedo poner a nadie a pensar a meditar y hacer una meditación analítica sobre la vacuidad. O sea, si no tiene estudios, no sabe ni de qué le hablan. Entonces, no nada más se necesitan precisamente un conocimiento profundo de la meditación, sino que también para meditar incluso y analizar a través del razonamiento los objetos y poder entender realmente
la existencia de los fenómenos, que esa es en realidad la vacuidad, se necesita el estudio. Sí. Preparemos un retiro venerable para el próximo año. Todos, Así es. 20. Hemos entrado 22. Sí, bueno, Levanten la mano. lo bueno del budismo tibetano, que como es un camino gradual, pues eso es excelente porque te van llevando poco a poco con el estudio a entender cómo llegar a la vacuidad, que no es fácil. Aquí algo que hay que entender ahorita, ya te vi, Rosario, que tienes la mano levantada, ahorita voy contigo. Aquí algo que y Pati, vi tu pregunta también, ahorita lo platico. Aquí lo que hay que entender es, cada uno de nosotros, así como estamos conociendo nuestra mente, cada uno de nosotros tiene cierta familiarización a ciertos factores mentales. Y por eso vemos que hay diferencias entre nosotros. A lo mejor si se conocen o se conocieran más, o algunos de ustedes se conocen más, nos podemos dar cuenta que a lo mejor unos estamos más familiarizados al enojo, o algunos otros estamos más familiarizados al apego. Y entonces ahí empezamos a ver diferencias en los comportamientos, etcétera. Entonces, así como vemos esas diferencias, también tenemos cada uno de nosotros un distinto karma. Es decir, hemos generado anteriormente ciertas acciones que nos tenemos ciertas predisposiciones en nuestro continuo mental. Entonces, hay personas que se han conectado con el Zen porque esas son las familiarizaciones o las huellas kármicas que tiene su mente y se han conectado ahí, por lo cual a ellas les funciona de maravilla. Los que no tenemos esas semillas con el Zen, nos parece dificilísimo y viceversa. A lo mejor los que están más alineados a la tradición trevada, bueno, pues es que esas predisposiciones mentales vienen de otras vidas, por los cuales están más familiarizados a lo mejor con esas enseñanzas, con esas prácticas, y a los que no las tenemos nos parecen dificilísimas y viceversa. A los que no tienen estas semillas de este camino del budismo tibetano, pues les parece más complejo. Entender que en realidad esos solo son etiquetas, no hay ni más complejo ni más fácil. La mente es la misma, la constitución es la misma, independientemente de que le cambiemos las palabras, por ejemplo, signo a claridad mental o este tipo de situaciones. Estamos hablando de lo mismo, es algo que es inmaterial, la mente es clara, es una energía inmaterial y conoce y tiene una experiencia. Y de ahí, todo lo demás son teorías que han surgido de grandes eruditos, de grandes practicantes, y no son la verdad absoluta. Cada uno tiene sus vertientes. Lo más importante es entender que no hay camino fácil ni difícil. A los que tenemos unas predisposiciones para ciertas cosas, otras nos parecen muy complicadas, y así sucesivamente. Entonces, el Zen en lo personal, a algunos nos puede parecer difícil porque no tenemos esas semillas. Tan es así que hemos generado otras conexiones derivadas de nuestras huellas kármicas. Entonces, no hay ni fácil ni difícil. Entrenar la mente es igual de complejo para los Theravada, para los Zen, para los budistas tibetanos y para el que ni siquiera es budista. Sí. Así. Va. Por ahí alguien comenta también que qué práctica hay para la concentración, precisamente estos ejercicios de meditar en la respiración, es decir, la meditación unipuntual en la respiración refina nuestra atención y nuestra concentración, pero como todo en la vida, hay que hacerlo de forma disciplinada todos los días. Tenemos que integrar la meditación en nuestra vida, así como nos lavamos los dientes, así como comemos, así como vamos al bañito, así como nos arropamos para dormir o como nos arropamos para nuestra vida cotidiana. Tiene que ser una actividad tan fundamental como eso, debería de estar en nuestras actividades básicas. Una vez que logremos eso, aunque sean 2 minutos diarios, después empiezas a subir a 5 minutos diarios. Y te podrías quedar todo un año con 5 minutos diarios y ver grandes cambios. Lo que hace el cambio en nuestra mente es la disciplina de la continuidad. ¿Sale? Por ahí. Y creo que por ahí Rosario tenía una pregunta, que sería la última. Sobre todo felicitarla.
Me encantó, excelente, excelente. Y bueno, levanten la mano en cuanto Betty dijo, levanten la mano los que estén interesados en el retiro. Levanto la mano. Bueno, muchas gracias. Infinitas gracias. Ya luego nos organizaremos con mucho gusto. Ya cuando haya condiciones un poquito más propicias de no pandemia, ¿verdad? Que no se ve que vaya a acabar, pero por lo menos de que tener un poco más controlada la cosa. Virtual, venerable, lo hacemos virtual. Perfecto. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Creamos las No, condiciones. no se olviden de los venezolanos, que estamos lejos. Sí, no nos olvidamos de ustedes. No, por eso creamos las condiciones para que no sea así, hacemos el retiro vía Zoom y yo creo que va a ser muy enriquecedor. Venerable, ¿algo más que guste usted añadir? Ahora sí nos volamos la barda con el tiempo, mil disculpas a todos. Pero... No, pues yo más bien mil disculpas a todos, no saben que soy bien puntual, ¿eh? Y entonces, como ven, siempre empiezo puntual y todas las clases, pero quiero terminar puntual, pero no me dejan porque siempre hay muchas preguntas, entonces yo ya me relajo y ahora sí que aquí en México, Betty no me dejará mentir, hay un gran cantante, Vicente Fernández, ¿no? Que está delicado, pero él cantaba en las noches en los palenques, en la madrugada y así, y él decía, y a veces cantaba hasta 4 horas, y decía que él cantaba hasta que la gente dijera basta, o sea, hasta que ya, ¿no? Ya no pudieran del sueño. Pues yo igual, yo ya me relajo, y si ustedes están interesados y hay preguntas, pues ya los que sean muy puntuales y tengan otras cosas que hacer, pues ya cortan ahí y ya luego se ponen al parejo con la grabación, ¿no? Entonces, nombre, yo al contrario, muchas gracias a ustedes. Tenía como la intención de terminar los factores mentales virtuosos, pero pues las cosas surgen por algo y pues nos relajamos. Espero después, el siguiente mes, poder terminar con estos factores mentales virtuosos y Ahorita comenzar a ver noviembre. las emociones aflictivas. ¿Sale? Sí, en noviembre, ¿no? La próxima clase de Noviembre. noviembre. 19, tengo Ok. anotado. 19 de noviembre. Pues muchísimas gracias, venerable. No, hombre, gracias a ustedes. Simplemente vamos a rapidísimo a dedicar todo este esfuerzo. Es importante sellar nuestra mente. Ya saben que las emociones aflictivas se pueden apoderar de nosotros en cualquier segundo. Entonces, para que no se rompa toda esa virtud, simplemente pensar en que todos estos esfuerzos que hemos hecho de escuchar, de reflexionar, de meditar, también de familiarizarnos con nuestros estados mentales y con esto que estamos haciendo, el esfuerzo de nuestros compañeros, de todos los organizadores, de todo lo que hacen, que no nada más sea de beneficio para nosotros, sino que sean las causas y las condiciones para que todos los seres puedan ser felices y para que ningún ser de ningún tipo, de ningún reino, experimente ningún tipo de sufrimiento ni mental ni físico. Pues muchas gracias, que tengan lindo fin de semana y pues nos vemos en el siguiente mes.